vez. Encantada. Estoy esperando a Cristina, que se va a unir ahora. Hola, 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 buena. ¿qué tal? Bien nerviosilla, pero bueno. Tranquila. ¿Quieres que esperemos un poquito a que se una la gente? Voy a enviarle el directo a un par de personas, si quieres hacer lo mismo, por si acaso. Vale, si quieres me presento y luego te presentas tú. Perfecto. Es que en el otro directo no me presenté. Vale, yo me llamo Ainara Leal, soy profesora de educación primaria y el año que viene voy a estudiar para pedagogía terapéutica. Y voy a empezar un voluntariado en GAUDE, que es personas con discapacidad intelectual, y también he hecho un voluntariado en Gravity. Y eso soy yo. Y Bueno, ahora, yo sí, soy, sí, yo soy Cris, que, bueno, mi cuenta como docente es maestra Serendipia. Tengo 20 años, casi 21, y estaba estudiando educación primaria, lo que me voy a pasar a infantil, así que sigo siendo estudiante de magisterio. Y cuando acabe me gustaría hacer algo relacionado con medicina o psicología para poder hacer estudios sobre TEA, porque además soy una persona con TEA y altas capacidades de diagnóstico tardío, que también influye. bueno. Entonces, yo he preparado una entrevista, le he dicho a ella cuáles van a ser las preguntas, y quiero que sepáis que estas preguntas son más bien preguntas que no hay que hacer, por favor, no, 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 por favor. Yo suelo responder a todo porque tengo una cuenta personal que es Chris and Rod y ahí es como que me da un poco igual todo. En plan, sé que hay gente que tiene curiosidad y lo respondo y ya está, pero porque estoy acostumbrada a hacer activismo. Pero tampoco pueden ir por ahí preguntando a lo loco esas cosas. Sí. Bueno, ¿quieres que empecemos por la primera? Vamos. Vale. La primera es, eres diferente a la gente, pero en tres ámbitos. En socialización, en la comunicación verbal y no verbal y flexibilidad. Vale. A ver, primero, o sea, obviamente, si soy, yo no diría que soy diferente porque al fin y al cabo creo que todos lo somos, cada uno somos peculiares a nuestra manera. Simplemente soy neurodiversa, es decir, mi condición, mi estructura mental está en una minoría, pero no significa que sea ni mejor ni peor, simplemente pertenezco a una condición que se da, o sea, que es menos frecuente en los humanos que la de la neurotipia. En cuanto a la socialización, sí que soy, yo diría que soy un poco más selectiva. Sí que es cierto que no tengo problemas como se suele oír por ahí con no me quiero relacionar con nadie y tal, ya esto hablaremos más adelante, pero sí que soy mucho más selectiva. También creo que por el hecho de pertenecer a un colectivo con diversidad funcional, te vas llevando palos a lo largo de tu vida y al final, si ya eres selectiva de por sí, luego te vas volviendo más selectiva porque básicamente tus emociones peligran, o sea que tienes que elegir muy bien con quién te relacionas. Luego, en el ámbito de la comunicación, sí que es verdad que tiendo a utilizar un lenguaje más culto, pero en mi día a día, o sea, no es porque estemos aquí ahora mismo en el directo, sino en mi día a día voy a comprar el pan o lo que sea y hablo así. Entonces eso suele sonar como un poquito pedante o suelo quedar como una sabionda, pero realmente es porque, no sé, me sale así hablar. Y en el ámbito, a ver, ¿cómo me falta? La flexibilidad a La los cambios. flexibilidad. Sí, a ver, soy bastante inflexible. Eh, no te sé decir simplemente un ámbito porque es en general en mi vida, pero esto hay que tener en cuenta que es por la disfunción ejecutiva, es decir, los seres humanos tenemos una serie de funciones ejecutivas y sí que es verdad que en el TEA una de las que se ven más afectadas, no diría afectadas, sino modificadas, es la flexibilidad. Entonces sí que me crea ciertas situaciones de estrés en mi día a día, pero es trabajable, es decir, no es que yo sea cerrada de mente y toda mi vida lo vaya a hacer, simplemente lo que los neurotípicos hacen de manera innata, a mí me cuesta un poquitito más aprenderlo y necesito un poco de apoyo, Se puede pero puedo entrenar. lograrlo. Yo que se puede entrenar, me imagino que sí. Exacto, sí. Vale. Vale, pues esa es la primera. La segunda, ¿te ayuda esa etiqueta y por qué? Sí me ayuda, ahora me ayuda. Es decir, yo como dije, soy de diagnóstico tardío, entonces yo pasé toda mi infancia sintiéndome diferente, sintiendo que me tenía que poner una máscara para poder encajar, o sea, yo socializaba por imitación, no porque me saliese innato. Entonces, sí que noto, se me ha ido el hilo.
Esto me pasa de vez en cuando. La etiqueta. Sí, gracias. Em, Al principio cuando obtuve la etiqueta, por un momento me sentí aliviada, porque toda una vida sintiéndome distinta, por fin encontrar la razón fue como sanador. Pero sí que es verdad que la sociedad tiene tantos estigmas ligados al TEA, al autismo, que me sentía muy mal conmigo misma. Es como, mmm, además con las altas capacidades también tiendo a ser muy perfeccionista, entonces es como que no me quería ver como la sociedad me veía. Luego descubrí que la sociedad veía erróneamente el autismo. Entonces, a día de hoy la etiqueta me sirve mucho porque todas esas etiquetas externas de rara, friki, solitaria, todas esas cosas que de verdad sí que hacen daño, tienen una Ahora tienen un explicación. sentido. Exacto. Entonces, yo decía, bueno, pues entonces en vez de 10 etiquetas, ahora tengo una, ¿no? Está mejor. Y ahora con la etiqueta, pues también puedo acceder a los apoyos a los que no pude acceder cuando estaba en el colegio, que aún no tenía el diagnóstico. Así que yo, in love con mi etiqueta. Perfecto. Vale. La siguiente es, ¿te gusta estar solo, sola y por qué? Y si realmente es lo que quieres. Vale. Sí que es verdad que necesito momentos de soledad, no por el hecho de que me caigan mal las personas, sino porque creo que al vivirlo todo más intensamente, necesito como unos momentos de calma, de reconectar conmigo misma, de calmarme para volver otra vez a socializar o a hacer las tareas que correspondan. Se me acaba de ir otra vez más. ¿Me lo podrías repetir? Perdón. Si te gusta estar solo o sola. Vale. Em, sí es cierto eso, lo que te decía, que a veces lo necesito, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces vemos a personas con TEA que están solas porque a lo mejor para las personas neurotípicas es muy difícil adaptarse a ellas. Entonces, claro, si neurotípicos autistas, nosotros tenemos más inflexibilidad. Sí. Si los que se supone que lo tienen más fácil para adaptarse no lo hacen, obviamente nosotros nos vamos a sentir el doble de, o sea, con el doble de dificultades para hacerlo. Entonces, por un lado necesito estar sola a veces porque necesito tranquilizarme de tanta socialización, pero por otro lado me gustaría que la gente fuese más tolerante para yo no tener que ponerme nerviosa cada vez que voy a hacer una relación social nueva. Claro que es más fácil que dos nos unamos para ayudar a uno que no una persona para esos dos. Exacto. Vale, la siguiente es, ¿te cuesta mirar a los ojos? Pues mira, a mí en lo particular, solamente cuando estoy muy nerviosa, ¿vale? Pero es verdad que el TEA en chicas y Espera, en chicos, ¿en directo me miras a los ojos? no, no, pero ahora porque estoy muy nerviosa, por eso antes me olvidaba de las cosas, es por el nerviosismo. Pero sí que es verdad que el TEA en chicos y en chicas es muy distinto y las chicas tenemos como más tendencia a conseguir una máscara social. Entonces, yo como que poco a poco he ido aprendiendo a acostumbrarme, de cierto modo, pero aún así intento no hacerlo porque no es que no miremos a los ojos porque estemos distraídos, es que si miramos a los ojos nos distraemos, porque nos dan Cierto. muchísima información, nosotros hiperfocalizamos muchísimo. Entonces, yo no puedo mirarte a los ojos sin estar todo el rato pensando en cómo te estás sintiendo tú o en qué puedes estar pensando. Entonces, obviamente, no es a propósito, es precisamente para poder seguir el hilo de la conversación, en mi caso al menos. Normalmente dicen que solo mirar a las cejas o justo aquí o la nariz, Yo no porque miraba eso nada, o es sea, porque da demasiada información. yo miraba cualquier otro sitio y claro, luego entendía que en cierto modo las otras personas se pueden sentir mal y entonces fue cuando aprendí los trucos de las cejas, la nariz y tal, como para disimular un poco y porque entiendo que la otra persona se puede sentir desconectada, pero realmente lo hago porque la respeto y quiero prestarle atención. Sí, luego también suelen utilizarse la técnica de mirarse en un espejo, o sea, se suele empezar así desde infantil normalmente. Yo a eso Vale, no accedí por el diagnóstico tardío, pero sí sé que se hace. vale, la siguiente es, ¿entiendes la comunicación no verbal? Y espera, yo esto lo hice en la universidad y dije que la gente neurotípica debería hablarse sin mirarse a los ojos, mirando a cualquier otro lado. Y lo hicieron durante un minuto y fue muy incómodo. O sea, yo les pregunté cómo se habían sentido y dijeron que fatal. Entonces es como, ponte en el lugar de la otra persona y se siente así. Porque tanto te cuesta que no te miren los ojos, no creo que te importe tanto. Si 25 personas te miran y una no, tampoco pasa nada. Yo no he tenido, ¿no? Exacto. La comunicación no verbal
poco a poco la he ido trabajando, pero sí que es verdad que incluso antes de tener el diagnóstico, claro, a ver, aunque a mí me hayan puesto la etiqueta con 19 años, yo toda mi vida he sido autista. Entonces sí que he tenido esas dificultades y me ha dado, o sea, me ha llevado a muchos malentendidos, pero nunca nadie dio con que era que no entendiese como tal el lenguaje no verbal. Siempre pues me ponían o de pesada o muchas más etiquetas, pero bueno, a día de hoy lo trabajo y me va bastante bien. O sea, como digo, es entrenable, es decir, perdón, repito. ¿Has aprendido tú misma o te han Eh, enseñado? en un primer momento yo sola, porque yo antes de tener la etiqueta me di cuenta de que estaba pasando algo y cada vez iba más, me independicé y ya no podía con todo, o sea, era fatal, la disfunción ejecutiva era horrible. Y ya ahora que tengo el diagnóstico he podido acceder a una asociación y hago terapia semanal en la que trabajo, ahora mismo por ejemplo lo que más estoy trabajando es la inflexibilidad porque es lo que afecta a más áreas de mi vida, pero también trabajo eso. Ujú, vale. ¿Y cuál es la técnica que te hacen, si se puede saber, para entender el lenguaje no verbal? O sea, desde mi punto de vista, creo que el truco está en aprovechar lo diferente. Es decir, si yo hiperfocalizo, voy a usar la hiperfocalización para centrarme en qué movimientos está haciendo, por ejemplo, la otra persona. Entonces, es a base de ensayo y error. Y obviamente ayuda mucho tener personas que no te juzguen en el proceso. Entonces, es ensayo y error, aprovechar la hiperfocalización para que, no sé, si a lo mejor tú estás hablando con alguien y estás acostumbrada a mirarlo a la ventana, pues intenta fijarte en sus manos. O como solamente te puedes centrar en una parte, pues vete cambiando poco a poco y a base de ensayo y error, vete mirando cómo va afectando lo que hace y lo que dice y cómo se comporta. Vale, es que a mí me han dicho que normalmente se suele hacer, se les da puntitos, por ejemplo, frases hechas o Vale, refranes, porque eso también le suele costar. Y que muchas veces es muy difícil que yo diga, oh, sí, está genial, porque realmente digo, dice, está genial, y lo hago con la cara, está genial, pero se nota que no está genial. las segundas Entonces, intenciones. exacto, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que intentar no hacerlo, yo creo. Para mí, más que, no, tú intenta entender qué es la ironía y el sarcasmo. No es más fácil que yo no utilice la ironía y el sarcasmo con una persona y ya está. Ahora que lo he trabajado, la utilizo a veces yo, ¿eh? Que ya cuando la uso, hago una pausa y digo, mira, la he usado, ¿eh? Me parecen súper Vale. guay los recursos de los pictos, porque claro, yo no pude acceder a ellos en su momento y es genial. O sea, es que la socialización es tan importante y creo que también en el aula se debería enseñar que hay distintas maneras de socializar y que no pasa nada. Y no solamente personas con TEA. O sea, Exacto, para mí cualquier persona. Yo, por ejemplo, estudio muchísimo mejor si me hago dibujo. O entendería situaciones con dibujos. En mi colegio, cuando había un problema de que alguien había discutido con otra persona, en un lado se ponía la oreja y en otro lado la boca. Entonces, quien tenía el problema, primero era la boca y la otra persona escuchaba y luego se cambiaba. claro, al Y, final es un lenguaje más universal porque es visual. ahí se sabía que había que respetar. No es lo mismo que tú Claro, cojas a dos niños o a dos niñas y digas, venga, cuéntame lo que ha pasado. Quieras que no, cambia un poco, por sí, pequeño. total. Vale, la siguiente, con personas con altas capacidades, toca hacerte la pregunta del millón. Y es, ¿eres muy inteligente? Soy muy inteligente para ciertas cosas. Es decir, no creo que haya una única inteligencia. Sí que es verdad que a lo mejor a nivel académico rindo más o, no sé, soy capaz de memorizar más términos, capto las cosas como más rápido o porque poco a poco me he ido desarrollando mis propios sistemas, he ido ignorando un poco los que el sistema educativo me ha ofrecido porque no congeniaban conmigo, pero hay más de una inteligencia. También es verdad que hay niños que tienen altas capacidades y tienen otras cosas como puede ser, por ejemplo, TDA, TDAH, etcétera. Entonces, esos niños también son inteligentes. Lo que pasa que no le prestan atención a su inteligencia porque se centran en lo otro. Entonces, sí soy inteligente, pero en ciertos ámbitos. Es decir, en algunos ámbitos soy más inteligente. Sí, se podría decir que sí.
Yo creo que es eso, todo el mundo, teniendo altas capacidades o no, somos inteligentes para algunas cosas y no para todas. El Exacto, caso es que desde mi punto de vista, si una persona es muy buena en matemáticas y muy mala en educación física, yo creo que no hay que hacer el doble de extraescolares o lo que sea para que sea buena en educación física, sino el doble pero en matemáticas. O sea, siempre decimos, hay que partir de sus intereses y centrarnos en sus fortalezas. Pero cuando llega un niño o una niña que se le da muy mal X materia, ah, no, no, es que se le da mal, se le tiene que dar bien. ¿Por qué? No pasa total. nada, no Si lo tiene buena. normativo, si lo normativo fuese la sociedad tener inteligencia emocional, las personas que tuviesen muchísima inteligencia emocional serían los superdotados. Yo soy superdotada porque ahora mismo lo que destaca es ser más inteligente a nivel intelectual, o sea, a nivel académico, digamos. Pero es que es todo sociológico en realidad. Sí, además yo creo que hay un problema, una dificultad que tienen las personas con altas capacidades y es que son o tienen, a ver cómo lo digo, se frustran antes. Como están tan normalizados o tan bien visto que lo haga todo bien, cuando algo no le sale bien, aunque sea en su fortaleza, se frustran el doble, porque yo igual de repente saco un 8 y un día saco un 6 y digo, bueno, no pasa nada. Pero una persona que saca siempre 8 de repente saca un 6 se le cae el mundo encima. Exacto, y aquí te puedo dar experiencias porque, claro, es que al final somos muy perfeccionistas porque como los demás nos ven perfectos, o sea, creamos como una expectativa a los demás. Y a mí me ha pasado en clase de que siempre he sacado 10 y a lo mejor una semana estaba mala y no podía ir a clase, entonces no atendía igual de bien a las explicaciones y en el examen sacaba un 9 y venía la profesora a decirme, ¿qué te pasa? Tienes que subir el rendimiento otra vez. Y a lo mejor alguien que tenía siempre un 5 sacaba un 7 era como, ¡guau! ¡Fiesta! Entonces es como, vale, está bien que te preocupes porque se sale de lo común, pero permíteme equivocarme, que soy humana, Tampoco por es ahí. favor. Vale. La siguiente es, ¿sufriste acoso escolar en el colegio? Me dijiste que me Sí, tenías que contar una cosa con una profesora, además. sí. En la ESO repetí curso porque además ahí es cuando empezaron, bueno, en las chicas con TEA suele haber como muchos diagnósticos erróneos antes de encontrar el definitivo. Y ahí yo empecé a ir a salud mental, al psiquiatra, etcétera. Entonces estaba tan mal y estaba con medicación y tal, no iba a clase y terminé repitiendo curso. En el curso siguiente iba a clase, pero todavía me costaba un poco incorporarme de nuevo. Entonces, dentro de toda mi, a ver cómo lo digo, de mi cuadro de síntomas, yo me autolesionaba. Entonces, la profesora dijo que en medio de clase que yo hacía eso para llamar la atención y le decía a mis compañeros, ay, se ha trabado, creo. No, No, ¿ahora? a ver, sigue hablando. Sí, sí, se te oye bien. Vale, ¿se me entendió todo? Sí, yo sí, vamos. Vale, vale. La profesora dijo en medio de clase que eso lo hacía por llamar la atención y que cuando yo faltase, que no me diesen los deberes porque yo no me lo merecía, porque la gente responsable iba a clase. Entonces, si tenemos docentes que no entienden cero de salud mental, ¿cómo pretendemos no tener acoso? O sea, eso tal cual, desde mi punto de vista, era acoso. O sea, yo he sufrido acoso por parte de mis compañeros desde primaria y he vivido situaciones complicadas por mi manera de relacionarme, por mi físico, etcétera. Y lo entiendo hasta cierto modo, no lo comparto, porque estamos en una sociedad que... ay, estamos en una sociedad que todo lo que es diferente lo tacha. Entonces, si un niño no está acostumbrado a ver algo diferente, pues mira, le puede causar risa. Yo no le guardo ningún tipo de rencor a los niños que se metían conmigo, pero que me lo haga una docente que supuestamente tiene que estar preparada para lidiar con adolescentes que están llenos de hormonas, o sea, tengan o no neurodivergencia, están llenos de hormonas y pueden tener cualquier tipo de problema de salud mental, me parece tan fuerte, pero tan fuerte, y al final la denuncié, o sea, la denuncié y pedí cambio de centro porque me sentía súper mal y además esa profesora había mal metido de mí con todo el mundo y la denuncia no sirvió de nada porque tenía un puesto fijo y a mí me cambiaron de centro y ya está. O sea, que me cambiaron a mí porque yo era el problema y la señora sigue dando clase. Yo creo que muchas veces cuando dicen, oh, pero estamos en el siglo XXI, ¿por qué sigue ocurriendo esto, tal? Desde mi punto de vista no creo que sea el siglo, creo que es la mentalidad. O Exacto. sea, seguramente haya gente en el siglo XV que haya tenido alumnado con altas capacidades y con TEA y le haya tratado estupendamente,
y profesoras y profesores en el siglo XXI, XX, que sepan un montón y quizás hasta se hayan formado, porque hay gente que está formada y luego en la vida real no lo hace así. Entonces yo creo que eso tiene que ver cómo es cada uno, pero desde mi punto de vista es la empatía. Es Total, empatizar, o sea, tú antes de actuar muchas veces tienes que pensar, vale, ¿cómo me sentiría yo si a mí me hiciesen esto? O sea, yo creo que si esa profesora se diese cuenta a día de hoy, o se hubiese dado cuenta en el momento de, oye, pero es que si a mí me hubiesen hecho esto me hubiese gustado, si la pregunta es que, o sea, si la respuesta es si le hubiese gustado, no sé, le falta un poco de tacto a esa mujer, pero bueno. sí, totalmente de acuerdo. ¿Y alguna de estas personas te ha hablado en el futuro? O sea, quiero decir, de cuando pasó aquello a hoy, ¿se ha puesto en contacto contigo? Me han seguido en redes a raíz de que he empezado con el activismo y tal, pero nunca me han hablado. O sea, en plan fantasma. Están ahí viendo lo que hago, pero nadie me ha pedido nunca perdón. Vale. ¿Y tú crees que realmente tiene más la culpa la sociedad en la que vivimos, la educación que han tenido, si el centro ha tenido algo que ver? ¿Crees que se hubiese podido solucionar de alguna otra manera? A ver, sí es cierto que mi centro era como muy perfecto, o sea, como muy fácil, o sea, había muy poca diversidad. Entonces entiendo que puede haber más casos de bullying porque no están acostumbrados a ver diversidad. Pero en general creo que es problema de la sociedad, porque esos niños salen del colegio y van a extraescolares o salen al parque y influye tanto la sociedad como las familias, porque vale, sales a la calle y a lo mejor no ves a nadie con diversidad funcional, pero obviamente tus padres te pueden enseñar que existe la diversidad funcional y que no pasa nada y que merecemos respeto, ¿sabes? Entonces es como un cúmulo de evitar lo que es inevitable, porque existimos y no es que ahora, como se suele decir, que ahora hay una pandemia de autismo. Primero, no es una pandemia porque no es una enfermedad. Y segundo, ya éramos autistas antes de tener un diagnóstico. Yo, en los 19 años que estuve sin diagnóstico, seguía siendo autista. Lo que pasa es que no tenía un papel que me lo decía. Y otra pregunta que te hicieron fue tu paso por el sistema educativo. Quiere Vale. decir, ¿hubo adaptaciones curriculares? ¿No hubo? No, a ¿Cómo ver, yo te sentiste? nunca tuve adaptaciones curriculares. Yo, después del diagnóstico y que me explicaron un poco el tema de la literalidad y tal, empecé como a conectar las piezas. Y me acuerdo que, por ejemplo, en infantil yo era súper literal. Llegué el primer día a infantil porque me cambié de colegio en 5 años y la profesora me dijo, pon los libros debajo de la mesa. Y yo fui literal y cogí los libros y los puse debajo de la mesa en el suelo. Y claro, la clase se rió y la profesora se rió y yo realmente no entendía qué estaba pasando y nadie me lo explicaba y me sentí súper mal. Y como esa situación, otras muchas, pero claro, a medida que fui creciendo, tenía muy buenos resultados académicamente. Yo, por ejemplo, aprendí a leer con 2 años, entonces ya en 5 años, cuando enseñaban a leer a los otros niños, yo ya me sentaba delante de la profesora cuando me tocaba, se lo leía todo de corrido y me decía, vete más despacio. Y yo, es que ya me lo sé. Entonces, es como que me iban apartando poco a poco, como que pensaban que yo podía sola. Ujú. Esto me ha hecho ser un poco más autónoma o he aprendido a sacarme las castañas del fuego, pero obviamente no tendría por qué haber sido así, porque yo necesito, o sea, yo debería haber tenido mis adaptaciones. Cuando llegué a la ESO, me fui dando cuenta de que me pasaban cosas, en plan, yo, o sea, yo tenía mi medicación y tal, y en la ESO pasó lo de la profesora esta que te cuento. Y ya en bachillerato, yo había leído sobre TEA, y a mí algunos profesionales me habían dicho que podía ser TEA, pero como es la seguridad social, cada 2 por 3 cambian de profesionales, me llaman cada 3 meses, no tenía nada definitivo. Y a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho la medicina y la psicología, porque es uno de mis intereses especiales. Cuando yo leía sobre TEA me sentía muy identificada y fui a hablar con el orientador que estaba en mi centro en bachillerato. Y me dijo que eso eran tonterías mías, que yo era hipocondríaca y que yo no podía diagnosticarme algo tan grave así y que yo era muy inteligente para ser autista. Entonces mi paso por el sistema educativo ha sido complicado. Después de bachillerato conseguí el diagnóstico y en la universidad el primer curso no sabía que podía pedir adaptación porque era nueva en todo esto de tener el papeleo, digamos. Y en segundo sí que pude pedir adaptación. Ya después dejé primaria, el curso que viene pasó infantil y pediré adaptación, pero la pediré, perdón, la pediré ya yendo al despacho presencialmente porque todo esto es telemático y nadie habla contigo para preguntarte qué necesitas.
sino que cogen una guía genérica y ya está. Entonces el curso que viene, como ya con el tema del activismo he aprendido más, iré a sentarme allí a explicar un poco mejor y a luchar por lo que siento que me merezco para poder estar en clase igual que el resto de mis compañeras y compañeros. Cuando en segundo te han hecho esta adaptación, ¿has notado cambios? Quiero decir, ¿has dicho, wow, esto creo que sí necesito? ¿O dices, realmente esto es coger un libro, poner altas capacidades, hay que hacer esto y esto, estas áreas? Ala. De hecho, claro, en la universidad yo estaba en la Facultad de Ciencias de la Educación y en las clases nos decían que las altas capacidades requieren adaptaciones. Entonces yo pedí adaptación por TEA y por altas capacidades. Y me dijeron que las altas capacidades no requerían adaptación. Entonces yo solamente tuve adaptación por TEA y mi adaptación fue, mis exámenes en lugar de 2 horas duraban 3. Yo acababa el examen en 1 hora, así que no notaba diferencia. Y podía pedir tutorías con los profesores si no entendía algo, que no las pedía porque entendía las cosas. Pero luego las cosas que son sensoriales, como permitirme sentarme en la primera fila para no ver a tantas personas y poder concentrarme bien en la clase, o que me cediesen los PowerPoint porque ahí estaba todo explicado de manera gráfica y en el manual estaba todo redactado, me decían que no. Y de hecho, ahora pensando en lo de los PowerPoint, fue en matemáticas y claro, es una asignatura que a la gente le suele costar. Pues me dijeron que no me podían dar el PowerPoint porque si no sería discriminatorio para el resto de compañeros. Y claro, lo discriminatorio es que no me lo den a mí, ¿sabes? Pues la conclusión es que nos queda mucho por hacer, Sí, pero muchísimo. actuemos, actuemos. Vale, la siguiente es complicado tener pareja, amigos, amigas. Pues bueno, yo tengo pareja, llevamos juntos 6 años, 4 meses o así, 6 años y pico, digamos. Y llevamos un par de años viviendo juntos. Y sí que es verdad que a veces tenemos problemas de entendimiento por el tema, por ejemplo, de las segundas intenciones, malentendidos, a lo mejor los malentendidos que pueden tener las parejas neurotípicas, pues un poquito más. Pero no sé, yo estoy muy bien con mi pareja, yo soy muy cariñosa, yo tengo muestras de afecto y además creo que aunque no las tuviese, con que mi pareja me respete es suficiente porque al final es cuestión de que tu pareja entienda tu condición y que te respete y ya está. Y en cuanto a amistades, sí que soy, o sea, la gente suele un poco cansarse en el sentido de que al principio es todo muy inclusivo y muy guay, pero claro, yo entiendo que es complicado si has crecido sin ver la diversidad, adaptarte de repente a una persona que necesita muchas cosas a nivel social, a nivel que, por ejemplo, si vamos a quedar, avísame una semana antes, dime qué ruta vamos a coger con la guagua, con el autobús, para tenerlo todo planificado. Entonces entiendo que eso a la larga cansa y sí que es verdad que he perdido muchas amistades por eso y me lo han dicho tal cual, en plan de, mira, mmm, no puedo, eres muy simpática y tal, pero no puedo. Y a día de hoy tengo un número reducido de amigos, pero son muy buenos, así que al final supongo que Más eso es lo vale que cantidad cuenta. que cantidad. Exacto. Vale. ¿Darías algún consejo a alguna persona que, por ejemplo, tiene TEA o altas capacidades y tiene dificultades para Depende relacionarse? mucho, depende mucho del área. Eh, o sea, creo que antes de darle consejo a una persona con TEA o altas capacidades, daría consejos en general a la población neurotípica. O sea, obviamente puedo darles consejos a las personas que están dentro de mi colectivo, pero creo que lo fundamental es que aprendamos a vivir la diversidad como lo que es algo completamente normal. Sí que a las personas dentro de, sí, a las personas dentro de mi colectivo les diría que no se rindan, porque yo sé que cuando empiezas a pedir adaptaciones y empiezas a tocar puertas y te tachan de loco o te infantilizan muchas veces o el capacitismo se les ve a 3 kilómetros, es muy duro y yo, por ejemplo, estoy teniendo muchísimos problemas para solicitar el certificado de discapacidad y hace poco tuve un problema más y dije, es que estoy pensando en no pedirlo, porque es que de verdad me está afectando muchísimo. Entonces, les diría que se rodeen de personas que estén dentro de su mismo colectivo, porque encontrar a personas que vivan las mismas situaciones que tú, al principio duele porque ves la realidad que es una mierda todo, pero saber que no estás solo es súper importante. Entonces, les diría fuerza y que se rodeen de personas del colectivo para ir aprendiendo un poquito, porque yo he aprendido muchísimo por rodearme de otras personas autistas y con altas capacidades. Yo estuve escuchando ayer un documental que te he contado antes y dicen que sobre todo, quieras que no, ayuda mucho ir a una asociación, que suele ayudar bastante las charlas y
a veces estar con tu colectivo. O sea, como nosotros neurotípicos, quedar con neurotípicos y con gente con diversidad funcional, que también podemos quedar unos con otros, a veces también vamos a quedar solo personas no neurotípicas, solo personas neurotípicas. No significa que tengas que tener una rutina de lunes neurotípicos, martes no neurotípicos, pero Sí, pero está llega bien un tener punto en el que todo. es como calma bastante porque sabes que son personas con las que no tienes que tener una máscara social y que van a aceptar tus peculiaridades, porque al final tanto que dicen que no tenemos empatía, yo creo que todos los autistas que conozco tienen bastante más empatía que las personas neurotípicas que he conocido, porque al final nos rechazan tanto y tienen en la cabeza tantos mitos sobre nosotros que hemos aprendido lo que duele eso y no queremos reproducirlo para otras personas. Claro, yo creo que esto no me gusta, pero es verdad, hay que admitir que muchas veces no sabemos lo que es hasta que nos pasa, yo creo. Pero bueno. Total. Bueno, vamos a seguir. La pregunta del millón. ¿Puedes fingir ser normal? A ver, eh, normal no. Normativa sí, porque normal yo no, bueno, normal yo creo que todos somos normales, porque si no, no existiríamos. ¿Puedo fingir ser neurotípica? Puedo fingir ser neurotípica, sí. Y puedo ponerme delante de 25 niños y que todos los colapsos que me pueden dar cuando no estoy en un aula, que no me dé nada, que esté totalmente bien, que a ver, que siendo yo misma también estoy bien, pero me refiero socialmente hablando, puedo fingirlo, pero esto me lleva un poco a la reflexión de cuando yo hago eso, acabo súper desgastada mentalmente. O sea, acabo colapsando, acabo cuando es muy duro llorando. Entonces, puedo hacerlo, pero si nos acostumbramos a que exista la diversidad y a respetarla, no tengo por qué hacerlo. Entonces, si ustedes, los neurotípicos, si a ustedes no les cuesta nada, o sea, les costará, vale, la tolerancia y tal, pero no les cuesta emocionalmente aceptarme y a mí me cuesta emocionalmente parecerme a ustedes, creo que el peso lo tienen más ustedes. Porque ¿por qué tengo que fingir ser alguien que no soy? Como muchas terapias que hay que lo que quieren es quitar las conductas autistas y transformar a los autistas en neurotípicos. Eso no va a pasar. O sea, no es un parásito que tengamos en el cerebro, no es una enfermedad, es una condición. Simplemente nuestra estructura mental es distinta y vivimos la realidad de otra manera. Pero no es malo, o sea, no es una tragedia. A mí me han preguntado, si tú pudieses volver a nacer, ¿elegirías ser neurotípica? Pues mira, sinceramente estoy bien siendo autista, ¿por qué iba a querer ser neurotípica? No sé. Hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Exacto. ¿Le preguntarías a alguien neurotípico si le gustaría volver a nacer siendo autista? Es que, ¿qué más da? Chorrada. Bueno, ¿qué ventajas tiene ser autista y ser una persona con altas capacidades? ¿Qué? Ser, Perdón, no con, ¿eh? repite. ¿Qué ventajas Ventajas. tiene ser autista y altas capacidades? A ver, esto es complicado. Porque creo que las ventajas las empiezas a encontrar cuando te aceptas a ti mismo. De acuerdo. Cuando, cuando te dejas llevar por todos los estigmas y los mitos de la sociedad, ventajas ves pocas. Cuando te empiezas a aceptar y a comprenderte y a buscar información sobre cómo funciona tu cerebro y a encontrar la explicación a lo que te ha pasado, puedes encontrar. Es decir, yo, por ejemplo, siento que podría ser una buena actriz. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada todo el rato a imitar ser neurotípica. Por otro lado, las altas capacidades, sí que es verdad que a lo mejor tengo como más, como a lo mejor los trucos de mnemotecnia me salen más solos, no tengo que buscar tantos trucos, sino que directamente mi cerebro relaciona conceptos y demás. Eso está bien a nivel académico. Creo que tengo bastante empatía gracias a mi hipersensibilidad. Tengo, por ejemplo, también gracias a la hipersensibilidad, un oído muy fino, me gusta mucho la música y tocar instrumentos. Entonces, creo que tiene ventajas, sí. Yo diría que sí. Claro que sí. Vale. Eh,
vamos a hablar un poquitín solo de la sobreprotección. ¿Te han sobreprotegido? ¿Ves casos de sobreprotección? Sí, y no solo en mí, es muy, muy, muy típico. O sea, diría que las personas con altas capacidades no tanto, ¿vale? Porque sí que es verdad que, como dije antes, tienden a pensar que somos más autónomos y que podemos con todo. Entonces ahí vería todo lo contrario, desde mi punto de vista, repito. Pero sí que es verdad que con el TEA veo muchísima infantilización, muchísima sobreprotección, muchísima falsa autonomía. Es decir, el moldeado, es decir, que yo te lo hago todo, pero voy a hacer ver como que lo haces tú para ver, ay, qué bien, qué autónomo. Es que la gente dice que es inclusiva, pero verdaderamente lo que hacen es sentir pena, porque en el momento en el que tú piensas, ay, es que pobrecito, es que vamos a ayudarle porque pobrecito, porque él no puede, tú me puedes ofrecer apoyo, me puedes preguntar qué necesito. Vale, imagínate una persona ciega intenta cruzar la calle. Tú puedes acercarte si quieres, no tienes por qué, a preguntarle si necesita ayuda. Vale, pues imagínate que le coges del brazo y tiras de él para que cruce la calle. Es un poco violento. Entonces, la infantilización, el tema de, por ejemplo, de que se utilice la pieza de puzzle como símbolo del autismo, que es un juguete, que solamente haya recursos para niños o en su gran mayoría, nos perjudica muchísimo a los adultos. Por ejemplo, yo en mi ficha sanitaria tengo puesto que soy una persona autista y tengo una tarjeta llamada AA, Accesibilidad y Acompañamiento. Esto permite que si yo estoy en urgencias y necesito entrar acompañada, pese a ser mayor de edad, puedo hacerlo, pero lo elijo yo. Hace cosa de un mes, mes y medio, me tuvieron que llamar por teléfono por el tema de la cuarentena del neurólogo para darme unos resultados. Pues el señor, al ver en el ordenador que yo era una paciente AA, me dijo, ¿están tus padres? Y yo le dije, ¿mis padres? ¿Para qué? Y me dijo, para darle los resultados. Y me habló así como con tono infantil, como cuando le hablas a los niños. Y yo le dije, pues mire, yo soy mayor de edad y la verdad es que estoy independizada, así que como no pretenda que salga de mi casa en plena cuarentena para ir a casa de mi madre y darle el teléfono, no sé por qué quiere usted hablar con mis padres, la verdad. Y entonces el médico se cortó y dijo, ah, perdón, perdón. Pero sí que es verdad que desde que yo entro a un médico y ven lo de la AA, o sea, pueden estar hablando conmigo tan tranquilos, pero que desde que miran mi historial y ven lo de AA y ven TEA, es como si estuviesen hablando con una persona diferente. Y eso se nota muchísimo. Y es súper jodido, es que es horrible. Sí, sobre todo lo de hablar con pena y lo de tener pena es muy corriente. Y mucha gente dice, no, pero es que a mí me han enseñado así, es que... No, no. Por ejemplo, a mí me contó una profesora que una chica con discapacidad auditiva era madre y estaban bajando unas escaleras. Entonces un señor cogió al niño, bajó las escaleras, o sea, agarró al niño, se lo llevó, bajó las escaleras y le dijo a la señora con discapacidad auditiva, es que no sé cómo se atreve a llevarle a su hijo por unas escaleras. Qué poca vergüenza. Y la señora dijo, perdone usted, pero tengo mi bastón, bajo todos los días las escaleras con y sin mi hijo y creo que es más que suficiente. Exacto. Así que, por favor, Es que en el momento en el que piensas que otra persona, solo por el hecho de tener diversidad funcional, depende de ti, ya eso es capacitismo. Lo puedes hacer con buena intención, porque igual que el machismo o la homofobia, a veces son cosas que están inculcadas y no nos damos cuenta, pero hace muchísimo daño. O sea, yo tengo diversidad funcional, pero soy exactamente igual que tú. A veces necesitaré yo ayuda igual que la vas a necesitar tú, pero eso no sería por mi TEA. sí. Por ejemplo, en una asociación que yo estuve se veía muchísimo que para ir al trabajo, para volver del trabajo, para ir a la asociación, para volver, iban sus padres. Y había una señora que tenía 50 años. Es que iban sus padres y de verdad no lo necesitan. O sea, pueden hacer las cosas por ellos y por ellas mismas. Y si necesitan ayuda, te lo van a pedir, porque a mí a veces me decían, oye, no puedo ponerme la chaqueta, ayúdame. Y me ayudaba, pero si no, nada. Además te dicen, mira cómo lo hago. Saben hacer De las hecho, cosas. hace poco estuve hablando con una amiga que también es autista sobre el tema de sacarnos el carnet de conducir, porque sí que es verdad que en la carretera hay muchos estímulos y que con disfunción ejecutiva puede ser peligroso. Pero estábamos hablando y decíamos, igual que hay coches que están adaptados para personas que van en silla de ruedas,
yo con tener un coche que sea automático y que ya me quite la carga mental de estar pensando qué marcha tengo que poner, yo puedo conducir perfectamente y puedo prestarle atención a la carretera y no soy ningún peligro. Entonces, son cosas que a lo mejor yo digo, "Ay, pues cuando tenga un coche tiene que ser automático". Y me miran en plan de, ay, ¿y por qué? ¿Qué pija? ¿O qué vaga? ¿O no quieres aprender a conducir bien? No sé qué, no sé cuánto. No, es que es una adaptación más. Además, yo estoy esperando por ti. Exacto. ¿Tú Ya quieres ir en mi coche y no estrellarte? Pues necesito un coche automático. otra cosa que creo que a veces se confunde mucho son las otras capacidades y el TDA, porque como a veces se suelen aburrir, y es que se aburren, muchas veces dicen, eres vago, pero es que ocurre que en las otras capacidades el eres vago, igual que en el TDA, y el tienes que motivarte no es como con una persona neurotípica. O sea, yo puede que me digan, eres vago, venga, haz esto, perdón, te doy un premio tal cual, y digo, va, lo puedo hacer, igual hasta me puedo automotivar. Pero una persona con TEA o altas capacidades o TDA no es tan fácil. Y no es, motívate, ay, sí, claro, me motivo. Exacto. De hecho, ahí, perdón, No hay nivel de emociones. sí. Y de la empatía que la persona que te está viendo actuar de esa manera. Sí que es verdad que con el TDA y las altas capacidades, pero me está recordando también al TEA y el TDAH, porque en el TEA hay una cosa que se llama sordera paradójica, que es cuando tú le hablas a un niño y parece que no te está escuchando porque verdaderamente tiene un problema auditivo, pero es porque está hiperfocalizando en algo y entonces no te presta atención. Y claro, muchas veces se confunde, hay mucha gente que tiene muchos años un diagnóstico de TDAH porque simplemente se basan en esa conducta o en esa situación para hacer el diagnóstico, pero como no se centran a nivel emocional, no ven que verdaderamente a lo mejor hay un T ahí detrás. Entonces, es muy, es muy complicado porque a la hora de hacer diagnósticos no profundizan. Parece que a veces cuando hacen los diagnósticos se centran en lo que le molesta a la otra persona que lo que le molesta a la propia persona con la diversidad funcional. Porque a lo mejor cuando llevan a un niño autista a terapia y le quieren quitar las estereotipias, es porque, ay, ¿qué va a decir la gente cuando el niño se empieza a balancear? O es que me pone nerviosa verte. Pero es que realmente las estereotipias a mí me calman. Claro, yo estoy nerviosa y me pongo a jugar con las manos o cojo el boli y hago así, o cuando estoy muy, muy nerviosa me balanceo y yo me calmo. Y si a ti no te gusta verlo, pues mira para otro lado, pero yo no voy a parar de hacer algo que me tranquiliza porque a ti te moleste, ni que te estuviese acuchillando. Efectivamente, a ti no te está haciendo daño. Solamente que tienes miedo del qué dirán. Pero es que el qué dirán es un mito. Eso sí que es un verdadero Voy mito. a hacer un pequeño parón porque estoy viendo. Sí, que acaban de hablar de Atípicos, una serie que me encanta y además algo que pocas personas saben es que, no me acuerdo nunca del nombre de la hermana de Sam, pero bueno, la hermana de Sam es el prototipo de chica autista adulta con máscara social. Yo de la serie me siento más identificada con la hermana que con Sam. Pero, por ejemplo, el tema de las crisis, de la gestión emocional, de los miedos, por ejemplo, cuando hay que ir a la universidad y todo esto, es una serie súper, súper buena. Pero también te digo, hay que verla con conciencia, es decir, hay que verla con que esa persona tiene una condición y no una enfermedad. Ah, casi. Gracias, Víctor, que me pusieron el nombre por aquí. Porque claro, si vemos la serie y decimos, ay, el tío ese qué raro es, cómo se comporta, que le dan los ataques, no sé qué, no sé cuánto, obviamente lo que va a hacer es impedir aún más la inclusión, pero si la vemos con conciencia, decir, mira, está pasando por este proceso, se le puede ayudar de esta manera, o tiene estas herramientas, o hay estos grupos de apoyo, pues está súper bien. O sea, que depende de los ojos con que miremos la serie, pero a mí me encanta. Yo creo que también hace mucho el, si no tienes una amistad con TEA, hacer voluntariado o hacer Sí, algo. total. Porque también es verdad que no todas las personas con TEA son iguales. O sea, quiero decir, tú porque conozcas a una persona con TEA, no pienses, es que la persona con TEA es así. No, no lo es. O sea, hay esta y esta y esta y esta y cada persona es un mundo, teniendo TEA, no teniendo TEA. O sea, eso es así. Exacto, de hecho conozco a personas que trabajan como monitoras en asociaciones de TEA y dicen, es que claro, yo estudié un montón sobre autismo y de repente llego aquí y es como, pues no me sirve nada de lo que he aprendido, porque al final lo que tienes que hacer es pararte a ver con quién estás hablando, cuáles son sus gustos, cuál es su personalidad
Y vale, sí, tendrá algunas dificultades o peculiaridades por el TEA, pero si no te centras en quién es la persona, no vas a avanzar nada. Y partir de los intereses. Es que muchos docentes dicen, jo, pero es que vale, le gustan mucho los dinosaurios. ¿Y qué voy a hacer? ¿Buscar todos textos o crear textos de dinosaurios para lengua, para inglés, para euskera, que es así? ¿Hacer todo matemáticas y multiplicaciones sobre dinosaurios? Pues hazlo, sí, sí. No creo que te importe tanto. O sea, si eres capaz de hacer un proyecto genial sobre Frankenstein, ¿por qué no haces otro sobre dinosaurios? No pasa nada. De hecho, me recuerda en Hola, la carrera. En la carrera tuvimos que crear como el perfil de una persona que necesitase pictogramas y explicar por qué los necesitaba, etcétera. Y yo me inventé a una niña que se llamaba Martina y tenía mutismo selectivo, es decir, cuando tenía crisis muy fuertes, ella no podía hablar, bueno, estaba en shutdown, en aquel momento no sabía lo que era un shutdown, pero sí, estaba en shutdown y necesitaba un cuaderno de pictogramas para explicar cómo se sentía, qué le dolía y qué necesitaba para parar de sentirse así. Y yo me inventé que a Martina le encantaban los dinosaurios y el archivador de los pictos estaba forrado como con un patrón de dinosaurios, así en estilo caricatura y tal. Y la profesora me decía, ¿pero por qué le pones esto si se va a distraer? Y yo, disculpe señora, pero sé perfectamente que si a mí me dan algo que ponga medicina o psicología por fuera, yo ahí miro. Ah. Otra cosa que te tengo que decir. Son raros, frikis y solo les gustan las... Y solo, perdón, dime la última porque se te movió el auricular. Y solo les gustan las ciencias. En fin. A ver, raros y frikis, o sea, entiendo que usen esas palabras porque sin entender del tema y sin un mínimo de inteligencia emocional, parecemos raros, ¿vale? Pero porque somos diferentes, no somos raros. Ay, Se te ha girado la cámara. vale, sigue. Vale, sigo. Pero simplemente es eso, o sea, la palabra friki surgió, si mal no, si no tengo mal entendido, de los circos que se hacían antes con las personas que tenían deformidades y la gente iba a ver a esas personas para reírse como si fuesen monstruos. Entonces es un poco heavy. Que puedo ser poco normativa o que puedo ser poco frecuente porque no estás acostumbrado a rodearte de personas con diversidad funcional, lo entiendo. Rara no soy, te lo digo. Hay muchos neurotípicos raros y muchos más raros que yo. Y en cuanto a lo de la ciencia, sí que es verdad que hay cierta tendencia a los gustos que tienen que ver con cómo funciona el mundo. Por ejemplo, en chicas es muy frecuente que los intereses restringidos tengan que ver con antropología, anatomía, psicología, medicina. Filosofía, creo también. Sí, sí. Es un poco como, claro, tú vives sin entender un poco el mundo, porque el mundo está hecho por neurotípicos y obviamente te interesa saber qué está pasando. Entonces, claro, vas a aquellas ramas que un poco explican la realidad. Pero, por Y también ejemplo, cosas que no cambian. uh-huh, exacto. Y en mi informe, por ejemplo, pone que mis áreas de mayor inteligencia son los idiomas y las artes, porque me gusta mucho la música, dibujar, la fotografía y tal. Pero yo creo que es un poco de todo, o sea, los intereses restringidos van variando con el tiempo. Por ejemplo, cuando tenía unos 15 años, uno de mis intereses restringidos eran los embarazos. Y a mí me encantaba saber todo lo que tenía que ver con los embarazos, qué tipo de embarazos había, todo. Y luego he tenido intereses de, bueno, la papelería es un interés que no se me va a ir nunca. Que tenemos dos docentes. Total, pero luego yo qué sé, con Eurovisión, que es de música, ok, y ahora llevo bastante tiempo con el tema de la medicina, entonces es un poco que va variando, sí que es verdad que tenemos algunos que duran toda nuestra vida, pero luego tenemos algunos que varían. De hecho hay un meme buenísimo, que es Lisa Simpson en la cama así mirando con cara de circunstancia hacia el techo y pone, yo cuando sé que se me ha agotado un interés especial y estoy esperando a ver qué me depara el futuro. Sí, normalmente también pasa con los trabajos, como que os debéis de aburrir muy fácilmente. Había una Sí, chica que contaba ayer que ella cada 3 o 4 años necesitaba cambiar de trabajo, que no podía seguir trabajando en lo mismo. yo no me veo toda la vida, todos los días haciendo lo mismo. De hecho, mi madre de pequeña siempre me decía que yo parecía a la Barbie. Y creo que por eso quiero estudiar 3 carreras, porque yo me veo siendo profe, pero también me veo siendo psicóloga y siendo médico. Entonces es como que, no sé, me parece poco una sola profesión. Ojalá, adelante. A ver si se puede, que No, fácil no es. medicina no, ¿eh?
Luego, solo se llevan bien entre ellos y ellas. No, aquí entra lo que dije antes del tema de, obviamente, cuando te llevas malas experiencias, ya tiendes a sentir un poco de rechazo o miedo a socializar. Entonces, para mí es más fácil, a lo mejor, relacionarme con una persona con TEA, pero porque ya voy con la expectativa de que esa persona va a ser, o sea, va a entender que yo sea peculiar. Pero eso no significa que yo tenga dificultades para relacionarme con neurotípicos. El tema es ese, que ya le tengo como cierto miedillo de ver qué va a pasar porque tengo malas experiencias. Pero no sé, mis amigos son neurotípicos. Sí, yo creo que es, por ejemplo, muchas veces también cuando te unes con mujeres y dices, ¿a ti te ha pasado esto de que un hombre te diga no sé qué? Sí. Ah, pues yo creo que con el autismo es igual. Quiero recalcar porque acaban de poner, pero los gustos van cambiando para todo el mundo, no solo para TEA. Sí es cierto, pero claro, en el TEA hablamos de intereses Cambian más. restringidos, o sea, hablamos de intereses restringidos y obviamente te pueden ir cambiando los gustos, pero cuando te puedes pasar, sin exagerarte, 6 o 7 horas leyendo sobre un mismo tema y que se te olvide ir al baño, beber agua y comer, ahí ya hablamos de un interés restringido, que es lo que pasa en el TEA. Sí. Vale, y quisiera saber, ¿por qué solo tenemos el perfil de hombre autista y no mujer autista? Vale, ¿Qué está pasando? sí. Esto es bastante... Uf. A ver, los estudios, de hecho, todavía en los manuales universitarios se sigue estudiando que el autismo se ve más en niños que en niñas, pero realmente es que hay un menor diagnóstico en mujeres. Esto pasa porque las pruebas diagnósticas estaban hechas por hombres y para hombres. Estamos hablando de que Hans Asperger es de la época nazi, que además ahí hay un rollo con que colaboraba con ellos y tal. Entonces, obviamente ahí el papel de la mujer muy activo no estaba. Entonces, a día de hoy hay muchos diagnósticos que siguen siendo tardíos porque las características del TEA en chicos y en chicas son diferentes. No porque sea algo biológico, sino porque al fin y al cabo, cuando crecemos en un determinado género, adoptamos unos roles. Entonces, sí que es verdad que estamos como más acostumbrados a que las chicas sean más pasivas, por ejemplo. Entonces, si vemos que un niño es muy calladito, nos sorprende a lo mejor un poco más que si una niña lo es, porque la niña a lo mejor es tímida, no sé, callada, lo que sea. Pero claro, si lo vemos en un niño, como que ya nos choca más porque estamos con ese rol de la masculinidad, de ser una jiribilla y no quedarte quieto y tal. Mira, Entonces, eso, sí. no, no, termina si Sigue, sigue, quieres. no pasa nada. Vale. No, iba a decir solamente que uno de los retos, creo, de este siglo es crear pruebas diagnósticas Para donde claro, para las mujeres, hacer mucha más investigación sobre el autismo en mujeres creo que es fundamental porque conozco gente con diagnóstico a los 30 años o a los 40 cuando tienen hijos, sus hijos tienen un diagnóstico y luego se hacen ellas las pruebas y resulta que también. Incluso gente con 50 y pico años que ya tiene su vida hecha prácticamente y de repente les dicen, mira, llevas con una careta toda tu vida y todas las depresiones que has pasado innecesariamente es porque no sabías quién eras. aquí hay una persona, primero contesto yo si no te importa, la Sí, sí, claro. neurotípica, que dice, ¿a qué crees que se debe que tu diagnóstico fuera tardío? Y puede, por ser mujer o por qué no había la información suficiente. Vale, yo creo que es, desde mi punto de vista, porque la mujer siempre es sumisa, callada, no grita, no pasa nada si está sola, no pasa nada si no hace deporte, no pasa nada si no tiene tantas amigas. ¿Por qué? Porque las mujeres o son muy malas entre ellas, o porque si está con un chico fijo que quiere ser su novio o su novia. Entonces yo creo que es que, desde mi punto de vista, yo estoy en prácticas y cuando he visto a un niño que estaba solo, yo sinceramente he dicho, wow, está solo. Y cuando he visto a una niña sola, que no ha sido el caso, pero cuando lo he visto también ha sido como, bueno, igual es porque quiere estar sola. Y yo creo que eso es algo como que se nos ha metido en la cabeza y creemos que es algo normal. Y cuando vemos a una niña que llora, que no sé qué, que no sé cuántos, igual decimos, ¿es más normal? Exacto. En mi caso, o sea, lo que dices tiene muchísimo que ver y es prácticamente uno de los principales factores del diagnóstico tardío en mujeres. Pero antes hablaba de la máscara social y de cómo puedo camuflarme para parecer neurotípica. Esto también pasa con las altas capacidades. Entonces yo digamos que tenía doble máscara. A eso le sumamos el desconocimiento. Yo hice las prácticas de educación primaria, de magisterio, en el colegio en el que estudié y a mí la PT que llevaba en ese colegio como 30 años me dijo, ah, pues yo nunca he tenido una alumna TEA. Y yo por dentro pensaba, probablemente sí la has tenido, pero no lo has sabido.
Vale. Una cosa, quiero decir que tenemos dos directos pendientes. Uno sobre las emociones y el TEA, que quiero hablar un poco de trastornos, de conducta, las emociones y demás, si no te importa. Claro. Y otro que tenemos que hacer sobre el puzzle. El Exacto, ahí puzzle. hablaremos más sobre los símbolos que se utilizan para representar al TEA, el tema de la pieza del puzzle, el color azul, etcétera. Dar una perspectiva un poquito histórica para que veamos de dónde viene, qué simboliza, etcétera, y alternativas que hay a día de hoy que son poco conocidas, porque obviamente estamos acostumbrados a lo de siempre, pero estaría bien reflexionar y cambiar un poco el chip. Bueno, yo daré mis motivos y ya luego la gente hará lo que quiera. Vale. A ver, vale, son las 57, nos quedan 3 minutos. Yo por si acaso, no sé si quieres cortar ahora, pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo conseguir la inclusión? Bueno, lo primero es la tolerancia. De hecho, creo que vas a hacer un directo dentro de poco sobre cómo funcionan los colegios. Exacto. Si estamos acostumbrados a ver diversidad, la normalizaremos. Llegará un punto, ojalá, en el que yo no tenga que decir soy autista para conseguir adaptaciones. Mientras tanto lo digo y lo voy a decir muy orgullosamente porque no tengo ningún tipo de problema y no me estoy poniendo etiquetas ni me estoy limitando porque simplemente, igual que un neurotípico es neurotípico y es un adjetivo, yo digo que soy autista y ya está. Primero, visibilizar. Segundo, normalizar, es decir, hablar mucho de emociones, hablar de pues que las rabietas no son solamente ay, qué mal me estoy portando, sino vamos a ver qué me está pasando o vamos a ver qué le está pasando a esa persona o qué está sintiendo para comportarse así. Porque los niños tienden mucho a, ay, mira qué pataleta le está dando, qué risa me da porque no sé qué está pasando y me da risa porque es distinto. Y luego, súper importante, que todos los profesionales que trabajen con personas con TEA y altas capacidades estén actualizados. En la universidad, por ejemplo, se siguen dando cosas del DSM-4, que es de hace muchos años, e incluso en el DSM-5, que es el más actual, que es de 2013, o sea, ya tiene muchos años. Desde el DSM-5 hasta todo lo que se sabe a día de hoy, hay muchas diferencias. Espero que en el DSM-6 ya se incluyan, pero que no todo es patologizar, no todo es enfermedad, enfermedad, enfermedad. No es una enfermedad, es una condición. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no nos tengan como sujetos pasivos, receptores de información y que piensen en nosotros, que nos pregunten cómo nos estamos sintiendo y cómo nos afecta lo que hacen y qué queremos nosotros también, porque nosotros también tenemos derecho a participar. Vale. Pasar de objeto a sujeto. Empatía. Lo siento. Sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ya?